Muy buenas, soy Pablo Sánchez, soy fundador de Santropy y en este vídeo vamos a hablar de la importancia de seleccionar adecuadamente los datos de origen de consumo que vamos a utilizar a la hora de hacer un estudio de autoconsumo. Vamos a hablar de las diferentes formas en las que podemos estimar o utilizar el consumo del cliente y cómo la precisión de estas diferentes formas van a impactar o afectar a la rentabilidad que vamos a mostrar o que vamos a demostrar a nuestro cliente. Primero, vamos a hablar de cuáles son las formas en las que tradicionalmente se puede hacer un estudio de autoconsumo. La primera de esas formas es utilizar consumos agregados por periodos tarifarios, idealmente para cada uno de los últimos 12 meses del año, para compensar o calcular nuestro consumo neto, es decir, el resultado de el consumo que tiene el cliente ahora menos la energía producida por la instalación fotovoltaica que ese cliente puede autoconsumir, mediante utilizar algún tipo de herramienta basada en Excel, ¿vale? Este modelo es el más sencillo. ¿Por qué? Porque al final no necesitamos más que consumos por periodo de cada mes. De alguna forma conseguir agregar la producción de energía de la instalación en estos mismos periodos. Esto de una forma muy sencilla de hacerlo, aunque no del todo válida, como ya veremos, pues sería coger la producción mensual obtenida de PV-GIS y repartirla proporcionalmente en los diferentes periodos de cada mes. Luego tenemos otro modelo el que veremos mediante un ejemplo real en Santropy, que es utilizar esos mismos consumos por periodo y aplicar un perfilado de red eléctrica para poder generar una curva de consumo adaptada al cliente, ¿no? Esto no va a ser del todo preciso, pero ya veremos cómo va a representar una información o una situación más realista. Y al final tenemos otro modo, que es utilizar la curva horaria real del cliente, ¿no? Esa curva que podemos obtener o bien partiendo de datos de la distribuidora, datos de telemedida, podemos obtener de PV-GIS. Veremos un ejemplo real en Santropy, cómo realizando un estudio de autoconsumo con esta curva horaria, los resultados de ahorro pues no son los que podemos ver con cualquiera de los otros dos métodos, aunque en el método anterior, el de realizar un perfilado, se van a parecer bastante. Bien, pues ya estamos aquí en Santropy. Como podéis ver, tenemos dos estudios creados. Uno, Valenciana es nuestro cliente, uno que es consumo por periodos y otro que es consumo por curva horaria. Pero antes nos vamos a ir a este archivo de Excel, donde lo que vais a ver es que yo tengo los consumos brutos de ese cliente. Entendemos consumo bruto como el consumo que tiene el cliente antes de realizar la instalación fotovoltaica, y está distribuido por periodos. Esta información la hemos sacado o la podemos sacar de facturas, de las últimas 12 facturas de cliente, pero en este caso concreto realmente está hecho a través de la propia curva horaria que ya tenemos de ese cliente y distribuida por periodos, ¿no? Para que sea incluso más preciso. Pero lo normal será tenerla de la factura, de las 12 facturas. Entonces, como veis, tenemos, es un consumidor 3.0 TD, por eso veis que tenemos una distribución de periodos de hasta 6 periodos, ¿vale? Y luego tenemos en otra pestaña la producción, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho en este caso también es distribuir la curva horaria de producción por periodo, pero una forma sencilla de hacerlo sería generar la producción mensual de esa instalación a través de PV-GIS, ¿vale? Es decir, nosotros nos vamos a PV-GIS, vamos a la calculadora que tiene, a la herramienta de generación de datos de producción, vamos a, por ejemplo, aquí a España. Vamos a seleccionamos, por ejemplo, 7 kilovatios, le ponemos 0 grados, ¿vale? Coplanar y al sur, visualizamos los resultados y como veis tenemos resultados acumulados mensuales. Lógicamente, distribuir estos datos de producción mensual por periodo tarifario es realmente complejo, pero una forma que tenemos es decir, oye, pues vamos a asumir que tenemos un 35% en P1, 35% en P2 y el resto en P3, aunque realmente en P3... Bueno, sí, al ser producción probablemente sea P1, P2 a los fines de semana, ¿no? Entonces algún tipo de forma, ¿no? Al final, el cómo para este caso concreto, el cómo llegar a estos datos de producción no es tan importante, sino qué pasa cuando nosotros calculamos el consumo neto, ¿no? ¿Qué es el consumo neto? ¿Qué es lo que tenéis aquí? Pues es la diferencia entre el consumo y la producción, pero el valor positivo. Es decir, si nosotros cogemos el consumo que este cliente tiene en enero en el P1 acumulado y la producción que se ha realizado durante las horas de P1 de enero y restamos ambos valores, ¿vale? Vamos a encontrar que nuestro cliente de la red
consume 453,47, ¿vale? O al menos eso es lo que asumiríamos si hiciéramos el cálculo con esta metodología. ¿Qué vemos? Pues que al final, si realizamos el mismo cálculo para todos los periodos tarifarios, ¿vale? Tenemos al final un consumo total que podemos ver aquí. Consumo total neto, que es la suma de estos valores de los periodos, teniendo en cuenta que la suma total de cada mes es la suma de aquellos valores de consumo neto de cada mes para el periodo 1 que sean positivos. Lógicamente, estos valores negativos representan excedente de producción, ¿no? Cuando el consumo total que tiene el cliente en ese periodo es inferior a la producción total que se ha realizado en ese periodo por la instalación. De forma que si nosotros comparamos nuestro consumo bruto frente a nuestro consumo neto, vamos a encontrar que tenemos hasta un 75% de ahorro, es decir, un 75% de la energía que ese cliente consumía antes de la instalación fotovoltaica, aparentemente se está consumiendo no de la red, sino de la instalación fotovoltaica. Lógicamente un ahorro del 75%, muy buen resultado de ahorro. ¿Qué está pasando aquí? Y ahora lo veremos cuando hagamos el mismo ejercicio con los otros dos métodos de obtener el consumo del cliente, ¿no? Lo que está pasando es que fijaos que hay mucha cantidad de este consumo neto o mucha cantidad de esta producción que procede de periodo 6. Periodo 6, en la gran mayoría de meses, corresponde a horas nocturnas y fines de semana, ¿vale? Y periodos festivos. ¿Qué pasa? Pues que de esas horas de producción, pues es muy probable, o de esas horas, perdón, de periodo, es muy probable que no haya producción en la gran mayoría de ellas, sobre todo en las nocturnas. Sin embargo, nosotros para calcular el ahorro estamos compensando consumo que se realiza en P6, recordemos que son periodos nocturnos, con producciones que se realizan en P6 que no coinciden con periodos nocturnos. Entonces estamos compensando consumo en unas horas con producción que no corresponde a esas horas. Por tanto, realmente el resultado no es del todo preciso. Y ahora vamos a ver un ejemplo. El siguiente modo que tenemos es el de consumo por periodo utilizando un perfilado de red eléctrica, y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Esto, para el que no lo conozca, se llama Santropy, es una herramienta que nosotros desarrollamos y que te va a permitir realizar tus estudios de autoconsumo en cuestión de 10-15 minutos, ¿vale? Además, con una precisión que intentamos que sea la máxima, porque siempre realizamos el balance de producción-consumo de forma horaria, ¿no? Que pues intenta evitar este problema que acabamos de compensar de no ser realmente precisos a la hora de calcular el ahorro. Entonces, aquí lo que hemos hecho en Santropy es introducir este mismo valor o esta misma tabla de consumos brutos, ¿vale? La hemos introducido en la pestaña de consumos y utilizando un perfilado de red eléctrica hemos sido capaces, para los últimos 12 meses o el año anterior completo, por ejemplo, hemos sido capaces de generar una curva horaria, ¿vale? Un perfilado de red eléctrica es una curva de referencia que genera Red Eléctrica Española basándose en la demanda histórica del sistema para un consumidor tipo, en este caso 30TD, y que me va a dar una referencia de cómo ese tipo de consumidor consume su energía a lo largo del año, ¿no? Utilizando algoritmos y lógica que tiene implementada Santropy con estos datos de consumo, es capaz de generar una curva de consumo a lo largo de todo el año. Fijaos que los acumulados mensuales corresponden con estos acumulados, pero luego también tenemos datos de consumo, ¿vale? Entonces tenemos datos de consumo horario. Esto es una semana y cada día tiene pues esta forma en función del mes en el que se corresponda. Pues enero tiene esta forma, pero si nos vamos, febrero, si nos vamos a junio, pues tenemos otra forma, porque al final la energía está distribuida por otros periodos, ¿vale? Vale, entonces, si nosotros, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la superficie, esta es la instalación que estamos simulando, ¿vale? Tenemos esta cubierta, le hemos dado inclinación 0 grados, orientación 0 grados para, bueno, simplificarlo al máximo y introducimos 14 paneles, ¿vale? Que son estos 6,16, perdón, estos 7,56 y hemos calculado la producción solar, ¿vale? Si calculamos la producción solar y vamos a calcular el resultado de ahorro o porcentaje de autoconsumo, ¿vale? Que es la energía o la referencia, ¿qué porcentaje de la energía que consumía el cliente de la red ahora es capaz de consumir la instalación de consumo? Nos da un 38%, ¿vale? Estamos hablando de que es prácticamente la mitad de este resultado. Vale, ¿por qué este resultado es más válido que el otro? Bueno, pues en primer lugar porque está basada en un balance hora a hora, por tanto, las horas de consumo nocturno jamás las vamos a compensar con horas de producción independientemente de que correspondan al mismo periodo, que sería el periodo 6, ¿vale? Y porque estamos utilizando una curva horaria que se va a ajustar en la medida de lo posible a el resultado o la curva real del cliente.
Entonces, ¿qué pasa si ahora utilizamos el resultado real, ¿no? La curva horaria que tiene mi cliente o el cliente del cual estamos haciendo el estudio de autoconsumo? Fijaos que tenemos las mismas condiciones, ¿vale? Y aquí hemos introducido la curva horaria. En este caso la hemos obtenido de Datadis. Datadis es una fuente de datos de consumo que podemos utilizar. Lo que pasa es que requiere el previo registro y autorización por parte del propietario del punto de suministro. Y esta es la curva real del cliente, ¿de acuerdo? De hecho, si os fijáis, lo que vamos a ver es que se parece, en cierto modo, a la curva que teníamos del cliente anterior, ¿vale? Si nos vamos a los resultados de febrero, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos febrero porque no está ordenada cronológicamente, sino en el rango temporal. Fijaos cómo es un día, ¿no? Tiene esos puntos, aquí hay muchos puntos porque lógicamente Datadis nos va a dar resolución de máximo 1 kWh, en el otro caso anterior teníamos resolución decimal, pero la forma que tiene la curva es relativamente parecida, ¿no? Entonces, si nosotros ahora vamos a calcular ese mismo porcentaje de ahorro con la misma potencia pico, 7,56, vamos a ver cómo pues, es 36,91, incluso ligeramente inferior, ¿vale? En este caso, pues, la curva que hemos utilizado anteriormente se parecía mucho a la del cliente, pero hemos seguido cometiendo un error sobreestimando el porcentaje de autoconsumo. Y este porcentaje de autoconsumo es el real, porque la curva de consumo que hemos utilizado es la que realmente tiene el cliente, la que está midiendo el contador del cliente, ¿vale? Entonces, esto es un poco demostración. Esto es un poco demostración de que cuando utilizamos unas herramientas que no tienen en cuenta un balance horario, no tienen en cuenta una distribución horaria de los consumos y de las producciones, podemos cometer pues, este error de sobreestimar el autoconsumo. Y ya habéis visto que no es una sobreestimación mínima, sino que estamos hablando de, pues dependiendo del cliente, hasta duplicar el porcentaje de ahorro. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, por eso en Santropy nosotros siempre recomendamos, aunque no se utilice Santropy, utilizar una distribución horaria que se parezca lo máximo posible a la real del cliente, ¿vale? Si queréis saber más sobre cómo funciona Santropy y cómo se utiliza, podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Santropy, podéis seguirnos en LinkedIn, podéis seguirme a mí en LinkedIn, Pablo Sánchez Morillo Velarde, o podéis acercaros por nuestra web, santropy.es, para conocer un poquito más en detalle cómo funciona la herramienta y cómo a ti, como profesional de autoconsumo, te puede ayudar a conseguir más ventas, a dar mejor soluciones a tu cliente, ser más transparente y más honesto en tu autoconsumo y, sobre todo, hacerlos lo más rápido posible para poder responder a la demanda. Un saludo.